Hola amigos, hola hermanos, muy buenos días. Hoy día abundan las personas que solo ven en Jesús aquel que hace milagros, aquel que da de comer a las multitudes, aquel que sana las enfermedades. Pero el Señor Jesús hizo algo mucho más importante que solo hacer milagros. De hecho, el hacer milagros era una parte muy pequeña de su ministerio. Y el pasaje que nos toca leer hoy en el Evangelio nos permite comprender de una manera más completa, más integral, qué estaba haciendo Jesús al venir a desempeñar un ministerio entre nosotros. Queridos amigos, estamos poniendo una pausa a nuestra lectura en el libro de Números y toda esa semana, que es Semana Santa, vamos a leer algunos pasajes de los Evangelios para recordar la vida, el ministerio del Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Nos toca leer hoy en Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12, y dice el título de este pasaje, Parábola de los labradores malvados. Leo para ustedes. Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lugar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo, a este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Mandó a otros muchos, a unos los golpearon y a otros los mataron. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último lo mandó a él pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño? Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes en la Escritura la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular? Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Cayeron en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Meditemos brevemente en lo que Jesús describe en esta parábola. Aunque no podemos describir cada uno de los elementos, tenemos que mirar la historia completa. Y en la historia completa aparece un hombre que plantó un viñedo. Si ustedes pudieran leer en Isaías capítulo 5, los primeros 7 versículos, se habla de un hombre que plantó una viña y en el que dice claramente, por ejemplo en el 5:7 de Isaías dice, la viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel, los hombres de Judá son su huerto preferido. El Señor Jesús está tomando una figura que ya el profeta Isaías había usado para hablar del pueblo de Israel llamado la viña. Y dice, un hombre tenía una viña y esa viña la cercó, cavó un lagar, construyó una torre de vigilancia y luego dice que arrendó esa viña a unos labradores. Y se fue lejos y cuando llegó la cosecha mandó un siervo para recibir la parte del fruto que le tocaba al dueño. Pero entonces los labradores lo agarraron y lo golpearon, lo despidieron con las manos vacías. Y entonces el dueño de la viña manda a otros siervos suyos y dice que algunos, imagínense nada más, dice que les rompieron la cabeza, los humillaron y así fueron con todos los que mandó, todos los siervos que mandó, los maltrataron los que habían arrendado la viña. Dice que al final solamente le quedaba su único hijo. Y el dueño de la viña pensó, si les envío a mi hijo, a este sí lo van a respetar. Pero los labradores dijeron, este es el heredero, matémoslo a él y entonces nos quedamos con la viña. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. Y entonces el Señor Jesús pregunta, qué hará el dueño? Y esto entonces se refiere a una palabra que viene en el Salmo 118, donde se menciona este texto y dice, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Está hablando del Señor Jesús como la piedra angular en una edificación, en una construcción. Y hacia el final del texto, el versículo 12, dice que los que lo escuchaba cayeron en cuenta
que la parábola iba dirigida contra ellos y se está hablando de los fariseos, de los maestros de la ley. Y dice que entonces ellos se enojaron tanto que buscaban la manera de arrestarlo, pero no pudieron hacerlo por miedo a la multitud. Inicié la reflexión diciendo, hoy día muchas personas insisten en buscar a Jesús solamente porque hace milagros, solamente porque hace sanidad. Pero el Señor Jesús, no, el plan no fue venir solo a hacer milagros, solo a hacer sanidad, solo a resolver el problema de las personas. El Señor Jesús vino por un plan mucho más grande. Ese plan tiene que ver con la formación de su pueblo. Dios llamó a Abraham y en Abraham fueron formadas las 12 tribus de Israel y fue formado todo el pueblo israelita, de la cual vienen los judíos. Y el plan de Dios era la redención de la humanidad, porque Dios le prometió a Abraham, de tu descendencia daré bendición a todas las naciones de la tierra. El plan de Dios era dar salvación, bendición a todas las familias de la tierra. Pero para eso Él plantó una viña. Y esa viña la entregó a unos labradores. Pero los labradores fueron injustos. No correspondieron el favor que el dueño de la viña les había dado. Y en lugar de entregar el fruto, simplemente mataron a los enviados de parte del dueño. Ellos fueron los profetas. Y la historia en el Antiguo Testamento habla de lo mal que la pasaron los profetas. Fueron perseguidos, fueron matados, fueron menospreciados, fueron humillados. Esos son los enviados de parte de Dios. Y al final, como el profeta mayor, aparece el Señor Jesucristo de parte del Padre para tomar la viña para sí. Y el pasaje dice que los labradores tomaron al hijo y lo mataron. Y fue justamente lo que le pasó al Señor Jesús. Nada más que el Señor Jesús está anunciando qué es lo que le va a suceder a él. Y vean cómo son las cosas que dice que los fariseos y los maestros de la ley que le escuchaban, pues entendieron que la parábola iba dirigida contra ellos y se enojaron. Así que cuando yo le invito a que podamos ver en Jesús a algo mucho más grande que solamente aquel que hace milagros y sanidad, es porque tenemos que ver a Jesús como el ángel le dijo a José y a María, le pondrán por nombre Jesús, que su nombre significa Salvador. Dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es que Dios está viendo el corazón del hombre, no solamente ve el cuerpo enfermo, no solamente ve la falta de pan, no solamente ve la necesidad del hombre, Dios está viendo la necesidad real, la necesidad del alma, la necesidad de ser reconciliado con Dios, la necesidad de ser perdonado, adoptado en la familia de Dios. Así que el plan de Dios al enviar a su Hijo es por algo mucho mayor. Está hablando del cumplimiento del plan de redención, a través del cual muchos serían bendecidos cuando pudieran reconocer en Jesucristo al Señor y Salvador de sus vidas. Así que, queridos amigos, yo le invito a que a partir de ahora dejemos de ver a Jesús solamente como el que hace milagros, solamente como el que hace sanidad, solamente como el que da bonitas historias y enseñanzas, y lo veamos como el hijo del dueño de la viña, que es Dios mismo hecho hombre, que vino y que precisamente fue sacrificado por los fariseos y los líderes judíos, como el hijo del heredero fue sacrificado, pero fue sacrificado no en vano, fue sacrificado para que tú y yo hoy día podamos tener una relación con nuestro Padre Celestial. Somos perdonados y somos adoptados en la familia de Dios. Y a partir de ese momento somos hechos hijos de Dios. Dice el Evangelio de Juan 1:12, que 11 y 12 dice que Jesús vino a lo suyo, vino a los judíos, pero los judíos no creyeron en él. Y dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en él, les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Usted y yo tenemos una oportunidad esta mañana de poder mirar este pasaje y poder conocer que efectivamente Jesús vino como el hijo del dueño de la viña a rescatar a su viña, pero aún los judíos lo mataron, pero había un propósito. El padre envía a su hijo arriesgando a que su hijo pueda morir, pero en la muerte del hijo hay un propósito, es la redención y la bendición a muchas naciones de la tierra. Solo así es que el evangelio ha podido llegar hasta nosotros. Hoy día celebramos que ese hijo tuvo el valor de venir a entregarse a los labradores malvados
y que aunque lo mataron, Él pudo cumplir el plan del Padre, que fue la redención tuya y mía. Así que oremos y demos gracias a Dios por esto. Padre, gracias por este hermoso pasaje que nos recuerda el sacrificio del Señor Jesucristo. Tú enviaste a tu Hijo sabiendo que los labradores malvados podían matarlo. Y efectivamente así lo hicieron. Pero había un propósito, el propósito de bendecir a las naciones de la tierra y de cumplir tu plan redentor con aquellos que tú has llamado a la salvación. Te ruego, Señor, que este mensaje pueda llegar a aquellas personas que poco saben del Señor Jesucristo, que poco conocen de su vida, pero que a partir de esa experiencia ellos puedan conocer que existe un Redentor, el Señor Jesucristo. Derrama de tu gracia y que esta Semana Santa sea una semana especial en la que no solamente recordemos a Jesús, sino que también compartamos de Él con quienes no lo conocen. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.